¿Sabías que Santa Teresa de Ávila dejó escritos que nunca fueron publicados, pasajes que sus confesores consideraron demasiado enigmáticos, demasiado peligrosos para la gente sencilla de su tiempo? La mayoría conoce sus obras principales: el Libro de la Vida, Camino de Perfección, Las Moradas. Pero pocos saben que, entre papeles privados y cuadernos de oración, ella relató una visión que jamás llegó a ver la luz. Una visión tan profunda, tan simbólica, tan cargada de implicaciones espirituales, que fue guardada en silencio por siglos. No se trataba de un dogma nuevo, ni de un mensaje contradictorio con la fe cristiana. Era algo más íntimo, más místico, más difícil de explicar. Santa Teresa afirmaba haber visto, durante un estado de oración profunda, 7 criaturas luminosas que no eran animales reales, sino símbolos vivos del alma humana. Criaturas espirituales que representaban 7 estados interiores, 7 caminos, 7 luchas que toda persona atraviesa a lo largo de su encuentro con Dios. Según ella, estas criaturas no venían a advertir sobre peligros exteriores, ni a señalar pecados visibles. Venían a mostrar las condiciones ocultas del corazón, aquellas que muchas veces ignoramos porque no sabemos verlas, no sabemos nombrarlas, no sabemos interpretarlas. Santa Teresa insistía en que la vida interior está llena de signos, de susurros, de pequeñas luces que Dios coloca para guiar al alma. Y estas criaturas, tal como ella las vio, eran como llamas con forma de criatura, como mensajes encarnados en símbolos. La visión ocurrió en un momento particularmente difícil de su vida espiritual. Ella se encontraba en oración en una noche silenciosa, después de un día de cansancio físico y distracción interior. Había escrito que su alma se sentía desgarrada entre 1000 pensamientos, incapaz de permanecer en recogimiento. Quería orar, pero la mente se dispersaba. Quería sentir la presencia de Dios, pero su corazón estaba inquieto. Fue entonces cuando, según sus propios apuntes, una claridad suave comenzó a rodearla, como si un silencio más hondo hubiera descendido sobre su celda. No vio un ángel, no vio una persona, no escuchó una voz exterior. Vio luces que se movían suavemente, formando contornos. Una parecía un ciervo blanco, otra, una tórtola, otra, una abeja dorada. No estaban hechas de carne, estaban hechas de brillo, de luz, de símbolos. Eran criaturas espirituales, nacidas no del mundo físico, sino del mundo interior. Santa Teresa escribió: «No eran animales que mis ojos vieran, sino imágenes que mi alma entendía». Cada una de estas criaturas representaba una virtud, un don, una disposición del corazón que Dios pide cultivar. Y lo más impactante era que, según ella, cuando el alma desprecia estas virtudes, la luz interior comienza a apagarse, incluso si la persona no comete pecados visibles. Es la tibieza, la distracción, el olvido de lo esencial, lo que corroe a la persona por dentro. Por eso esta visión no fue difundida. Era demasiado simbólica, demasiado metafórica, demasiado susceptible de interpretaciones equivocadas. Sus confesores temían que la gente confundiera símbolos con superstición, o que pensara que estas criaturas eran reales. Teresa misma insistía: no son animales del mundo, sino señales del espíritu. Ella entendió que cada criatura representaba una dimensión de la relación del alma con Dios: la búsqueda, la fidelidad, la labor interior, la transformación dolorosa, el discernimiento, la esperanza y la conversión profunda. Cada una de estas dimensiones se manifestaba en la criatura que vio. Y lo que más la sorprendió fue que había almas donde la luz de algunas criaturas brillaba fuerte, mientras que otras estaban como dormidas, apenas encendidas. Esa diferencia no dependía del estado físico, ni del temperamento,
ni de la inteligencia, sino del grado de atención espiritual que la persona dedicaba a su vida interior. Teresa escribió que vio a muchos que oraban, pero no buscaban, que hablaban de fe, pero no trabajaban interiormente, que tenían conocimiento, pero no discernimiento, que decían confiar en Dios, pero no tenían esperanza en la noche oscura. A esos, sus criaturas interiores aparecían como sombras apagadas. La visión le permitió comprender algo que ella después repetía en sus enseñanzas, aunque sin mencionar las criaturas. La vida espiritual no se muere de un golpe, sino por descuidos pequeños y continuos. Quien descuida la búsqueda interior, pierde al ciervo blanco. Quien abandona la constancia, entristece a la tórtola. Quien descuida la labor del alma, agota a la abeja dorada. Estos símbolos no castigaban, no juzgaban, simplemente mostraban el estado real del corazón. Para Teresa, esta visión fue tan impresionante porque revelaba una verdad que todos olvidamos: que el alma tiene paisajes, colores, luces y criaturas interiores que viven o mueren según nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Que la vida espiritual no depende de grandes gestos, sino de la manera en que cuidamos los movimientos más pequeños del corazón. Ella escribió una frase que sus confesores consideraron demasiado profunda para el público común. Dios habla por el trueno, pero también por lo pequeño. Y quien desprecia lo pequeño, pierde capacidad de oír a Dios. Según los apuntes privados, la visión duró poco, tal vez unos minutos, pero la impresión que dejó en su alma permaneció durante semanas. Ella comenzó a ver con más claridad la relación entre la interioridad humana y los símbolos que Dios usa para enseñar. Comprendió que el alma es un reflejo del cielo y que los símbolos que vio no eran otra cosa que llaves para interpretar la vida espiritual. Y fue entonces cuando Teresa decidió escribir esta experiencia, no para divulgarla, sino para recordársela a sí misma. Sus confesores le pidieron que no la publicara, y ella obedeció. Pero los fragmentos que quedaron muestran un mapa extraordinario del alma, un mapa hecho no de doctrinas, sino de símbolos vivos. En la segunda parte de este capítulo, Santa Teresa comienza a explicar por qué estas criaturas aparecieron en su visión, qué representan y qué quiso Dios mostrar con ellas. Después de aquella visión inicial, Santa Teresa pasó varios días en un silencio interior tan intenso que ella misma no sabía explicarlo. No era tristeza, pero tampoco alegría. No era confusión, pero tampoco claridad total. Era una especie de espera del alma, como si su interior hubiera sido tocado por algo demasiado grande para comprenderlo de inmediato. A lo largo de su vida, Teresa experimentó numerosos arrobamientos espirituales, pero esta visión tenía algo distinto. No se trataba de un mensaje directo, ni de una palabra celestial, sino de una enseñanza cifrada, presentada a través de símbolos que ella tenía que leer con el corazón y no con la razón. En sus notas personales escribió: Dios me mostró no criaturas, sino entendimientos. Me mostró el alma en espejo. Eso la marcó profundamente. Entendió que estas 7 criaturas espirituales no eran mensajeras externas, sino representaciones internas, señales que indicaban el estado real del espíritu humano. No eran profecías, no eran advertencias apocalípticas, eran llaves de autoconocimiento. Las veía como si Dios revelara un mapa del alma humana. ¿Dónde está viva? ¿Dónde está tibia? ¿Dónde está dormida? ¿Dónde necesita luz? ¿Dónde falta fortaleza? Teresa explicaba que, en su visión, las criaturas no se movían como animales comunes. No caminaban, no respiraban, no emitían sonidos. Se deslizaban como luces vivas, como símbolos que se manifestaban no para ser observados, sino para ser comprendidos. Cada una tenía una presencia distinta. Una irradiaba pureza, otra, suavidad, otra, fuerza luminosa, otra,
oscuridad transformadora, y así sucesivamente. Pero lo que la impactó más fue que no todas brillaban igual. Había criaturas con luz fuerte y clara, como si estuvieran llenas de vida espiritual. Otras, sin embargo, parecían debilitadas, casi transparentes, como si su luz se hubiera desvanecido por falta de alimento. Teresa entendió que esa diferencia correspondía no a las criaturas mismas, sino a la persona. Eran espejos. Reflejaban la salud del alma. Mostraban, mediante símbolos, las zonas interiores que necesitan atención. Ella lo expresó así: las criaturas que vi no dependían de mí, sino del estado en que el alma se halla. En algunas personas, la luz del alma es fuerte. En otras, apenas brilla. Este descubrimiento la llevó a reflexionar sobre una verdad espiritual que muchas veces pasaba desapercibida incluso en comunidades religiosas, que el alma se apaga lentamente, no por grandes pecados, sino por pequeñas negligencias, pequeños olvidos, pequeñas rendiciones a la tibieza. La vida interior se marchita como una planta que deja de recibir luz. Por eso, en la visión, algunas criaturas parecían vigorosas mientras que otras, en cambio, estaban como dormidas, no muertas, pero sin fuerza, no destruidas, pero apagadas. Teresa entendió que el alma nunca pierde totalmente las virtudes que Dios infunde, pero sí puede dejarlas inactivas, sin vida, sin brillo. Escribió: la gracia no se pierde siempre por culpa grave. A veces se esconde porque el alma ya no la busca. Y ahí comprendió el papel de estas criaturas simbólicas. Cada una representaba una virtud, un estado, una disposición que el alma necesita para caminar hacia Dios. Cuando una persona mantiene viva esa disposición, la búsqueda, la fidelidad, la esperanza, el discernimiento, la criatura interior brilla. Cuando la descuida, se extingue lentamente. Después de la visión, Teresa pasó varias noches sin poder dormir profundamente, no por inquietud, sino porque la mente volvía una y otra vez a las criaturas luminosas. Intentaba orar, pero cada oración se convertía en contemplación silenciosa. Buscaba entender el significado profundo de cada símbolo, sin caer en supersticiones o interpretaciones literales. Ella sabía, por experiencia, que Dios rara vez habla con imágenes para ser interpretadas al pie de la letra. Lo hace para mover, para despertar, para abrir puertas dentro del alma. Teresa anotó algo muy importante. Estas criaturas no son ángeles, ni mensajes externos. Son entendimientos, son verdades del espíritu en figura. Con esa claridad, comenzó a analizar cada criatura y su simbolismo. Y fue allí cuando se dio cuenta de algo crucial para todo cristiano: que las crisis interiores, la oscuridad espiritual, la pérdida de paz, la confusión mental o la falta de sentido no nacen siempre de pecados visibles, sino de virtudes apagadas. El alma pierde su luz no por lo que hace mal, sino por lo que deja de cultivar. Por ejemplo, cuando una persona deja de buscar la verdad interior, el ciervo blanco se apaga. Cuando abandona la fidelidad a Dios en medio de dificultades, la tórtola pierde su canto. Cuando deja de trabajar su vida interior, la abeja dorada ya no produce miel espiritual. Teresa escribió que esta visión le reveló el modo silencioso en que el alma cae. No cae de golpe, no cae por un pecado espectacular, cae por 1000 pequeñas rendiciones. Un día sin oración, otro día sin examen interior, una semana de distracción, un mes de tibieza. Y así, sin darse cuenta, la persona pierde brillo interior. La visión también le mostró que el camino espiritual nunca se detiene. O la luz crece, o se apaga. O el alma avanza, o retrocede. La neutralidad no existe. Por eso Dios le mostró símbolos, porque los símbolos hablan más profundamente que las palabras. En uno de los fragmentos más bellos, Teresa escribe:
Comprendí que el alma es un jardín, y estas criaturas son las flores, la luz, las aguas, los frutos invisibles del espíritu. Cuando una criatura está viva, el jardín está fértil. Cuando una criatura se apaga, el jardín se reseca. Esta imagen la acompañó el resto de su vida. Jamás volvió a ver las criaturas de nuevo, pero decía que su enseñanza permanecía en ella como llama que no consume, pero ilumina. Sus confesores, al leer la descripción de la visión, temieron que fuera demasiado compleja para ser compartida. Temían que muchos tomaran los símbolos al pie de la letra. Por eso le pidieron guardar silencio. Teresa obedeció. Pero su manuscrito quedó. Y gracias a esos fragmentos, hoy podemos reconstruir lo esencial de aquella revelación. Dios mostró a Santa Teresa 7 criaturas simbólicas que representan 7 luces del alma. Cuando esas luces se apagan, la persona pierde armonía interior. Cuando vuelven a encenderse, el alma renace. En las siguientes partes del relato, Teresa comienza a revelar el significado del primer trío de criaturas, símbolos de la pureza, de la fidelidad y de la labor interior del espíritu. Ahí comienza el viaje profundo hacia el corazón de su visión. Cuando Santa Teresa empezó a descifrar la visión, lo primero que comprendió fue que los símbolos no habían sido mostrados en orden aleatorio. Las 7 criaturas aparecían en una secuencia precisa, como si cada una dependiera de la anterior. Dios le reveló la base del camino interior antes de mostrarle los aspectos más profundos. Por eso, las primeras 3 criaturas forman un tríptico espiritual: la búsqueda, la fidelidad y la labor interior. Sin estas 3, ninguna vida espiritual puede sostenerse. Teresa escribió: vi primero una luz que corría delante de mí, después una que permanecía a mi lado, y luego una que trabajaba dentro de mí. Con esto entendí que así camina el alma hacia Dios. Estas 3 luces corresponden a los primeros 3 símbolos: el ciervo blanco, la tórtola y la abeja dorada. 1. El ciervo blanco, la búsqueda del alma. El primer símbolo que Teresa vio fue un ciervo completamente blanco. No caminaba como un animal común. Parecía deslizarse sobre una superficie invisible, con un brillo suave que no hería los ojos. Sus ojos no eran de bestia, sino de criatura que ve más allá del mundo visible. Teresa sintió que aquel ciervo no huía, sino que invitaba. Era una llamada, una señal, un camino abierto. En la tradición espiritual, el ciervo blanco siempre ha sido símbolo de la búsqueda interior. Representa el alma que corre hacia Dios, no con ansiedad, sino con deseo puro. Teresa lo entendió inmediatamente. En sus escritos dejó una frase que resume ese instante: el alma que busca, vive. Este ciervo simboliza el impulso interior que muchos sienten alguna vez en la vida: el deseo de encontrar sentido, profundidad, verdad. Es ese momento en el que la persona intuye que hay algo más que la superficie del mundo. No importa la edad, el país, la historia personal. Esa llamada está inscrita en cada alma humana. Pero Teresa veía algo más inquietante. Cuando el alma deja de buscar, muere lentamente. No es una muerte visible, ni dramática. Es una muerte silenciosa. La persona deja de avanzar porque ya no desea avanzar. Deja de profundizar porque se conforma con lo superficial. El fuego interior se apaga sin ruido. Ella lo describe así: el mayor peligro no es caer, sino dejar de querer levantarse. Cuando una persona pierde la fuerza simbólica del ciervo blanco, aparecen señales claras: pérdida de propósito, cansancio interior sin explicación, tibieza espiritual, sensación de vacío, aunque todo parezca bien desde fuera. Teresa lo notó en muchas hermanas de su convento, mujeres buenas, disciplinadas, obedientes, pero sin brillo, sin búsqueda, sin hambre espiritual.
Ella decía que ese estado era más peligroso que una caída moral evidente, porque la tibieza se disfraza de normalidad. Nadie la corrige porque nadie la ve. Por eso el ciervo blanco abre el camino de la visión. Si el alma no desea, no llega. Si el alma no busca, no encuentra. Si el alma no corre, se queda atrapada en el polvo. El ciervo representa la pureza del deseo espiritual. No un deseo interesado, sino limpio, gratuito, profundo. Teresa enseñaba que este deseo es un don que debe cuidarse cada día. Sin él, todo lo demás se derrumba. 2. La tórtola, la fidelidad del espíritu. La segunda criatura apareció mientras Teresa meditaba sobre el ciervo. Era una tórtola, pequeña, blanca, con un movimiento de alas suave como un suspiro. A diferencia del ciervo, la tórtola no se movía hacia adelante. Permanecía. Era constancia, permanencia, estabilidad del alma. En la espiritualidad antigua, la tórtola simboliza la fidelidad, no solo la fidelidad afectiva, sino la perseverancia espiritual. Teresa sabía que el alma no avanza solo con entusiasmo. El entusiasmo es fuego rápido. Lo que sostiene la vida interior es la constancia, la oración repetida, el pequeño acto diario, la presencia silenciosa, la fidelidad incluso cuando no se siente nada. La tórtola representa esa fidelidad humilde que no necesita pruebas, emociones, ni recompensas. Simplemente permanece. Teresa insistía en que esta virtud está terriblemente subestimada. Muchos cristianos creen que la vida espiritual se sostiene con grandes experiencias místicas, lágrimas, visiones. Pero ella afirmaba: la fidelidad en lo pequeño sostiene al alma más que todos los arrobamientos. Cuando la tórtola interior se apaga, la persona se vuelve inestable. Un día ora, otro no. Un día ama, otro se endurece. Un día busca, otro se pierde en distracciones. Y poco a poco, sin darse cuenta, el alma deja de tener un lugar donde descansar. Teresa veía esto frecuentemente. Personas con fervor, pero sin fidelidad. Personas que empezaban todo y terminaban nada. Almas que, por no perseverar, nunca cosechaban los frutos del camino. Ella lo escribió con ternura. Dios no pide grandeza, pide constancia. La tórtola permanece donde otros vuelan y se cansan. 3. La abeja dorada, la labor sagrada. La tercera criatura de la visión fue la más activa. La abeja dorada no se posaba, no se detenía. Volaba en círculos, bajaba, subía, entraba en una luz invisible y salía irradiando un brillo dorado. Era símbolo de la labor interior. Para Teresa, la vida espiritual no es solo contemplación, es trabajo. No trabajo exterior, sino trabajo del alma. Examinarse, purificarse, ordenar los pensamientos, renunciar a lo que estorba, producir frutos, practicar el bien sin esperar reconocimiento. La abeja dorada representa este esfuerzo silencioso que nadie ve, pero que transforma el alma desde adentro. Su color dorado es clave. Teresa explicó que el oro no simboliza riqueza, sino luz y vida, la miel que nace del sacrificio interior. Cuando la abeja se apaga, el alma entra en pereza espiritual, deja la oración, descarta la disciplina, pospone el bien, se acostumbra a la comodidad interior. Y sin la abeja, la vida interior deja de producir miel, dulzura, paz, claridad, paciencia. Teresa decía que un alma sin labor interior se vuelve amarga por dentro, aunque por fuera parezca religiosa. Y muchas veces, la amargura viene no del dolor, sino de la ausencia de trabajo espiritual. Ella lo resume así: la miel del alma nace del esfuerzo. Quien no trabaja dentro, no saborea fuera. Después de contemplar al ciervo blanco, a la tórtola y a la abeja dorada, Teresa comprendió que Dios le había mostrado el fundamento mismo de la vida interior. No eran símbolos aislados. No eran figuras arbitrarias. Eran 3 movimientos del alma,
3 direcciones esenciales sin las cuales ningún crecimiento espiritual es posible. Mientras seguía reflexionando, Teresa sintió que estas criaturas formaban una tríada tan perfecta como un ciclo natural. El alma busca, el alma permanece, el alma trabaja. Si falta uno, los otros dos se resienten. Si faltan dos, el alma se desorienta. Si faltan los tres, la vida interior se derrumba. Ella escribe: vi que la vida del espíritu se levanta sobre 3 columnas: deseo, constancia y labor. Y entendió que estas criaturas no se mostraron como advertencia, sino como espejo, para que cada persona, al mirarlas, reconozca en cuál de las 3 flaquea. El peligro de perder al ciervo blanco. Teresa sabía que el alma no pierde la búsqueda de un día para otro. El deseo espiritual no desaparece con un golpe, se va apagando poco a poco, a veces sin que la persona lo note. Ella observaba que muchas hermanas llegaban al convento con un fervor ardiente, pero con el tiempo, el brillo se volvía tenue, no porque hubieran cometido faltas graves, sino porque la rutina mataba el asombro interior. Acostumbrarse a Dios era, para Teresa, uno de los mayores peligros. El ciervo blanco se desvanece cuando el alma deja de preguntarse: ¿dónde está Dios en esto? ¿Qué quiere Él para mí? ¿Qué puedo hacer hoy para acercarme más? Cuando esas preguntas desaparecen, el deseo muere, y Teresa sabía que un alma sin deseo no puede avanzar. Puede obedecer, puede cumplir reglas, puede rezar con los labios, pero su corazón no se mueve, y para ella, eso era peor que una caída evidente. El ciervo no huye del alma, es el alma quien deja de verlo. El desgaste silencioso de la tórtola. La fidelidad, simbolizada por la tórtola, es más frágil de lo que parece. Teresa vio que muchas veces se pierde no en un acto dramático, sino en pequeños abandonos. Hoy salto la oración, mañana no examino mi corazón. Otro día dejo para después lo que debería hacer ahora, y así sucesivamente. La fidelidad es una llama que se apaga lentamente si no se cuida. Teresa decía que la tórtola interior no muere jamás, pero puede quedarse sin canto, se vuelve silenciosa, no se marcha, pero se esconde. Ella escribió algo sutil y profundo. Hay almas que no pecan, pero tampoco aman. Para Teresa, esto era más grave que una caída visible, porque la infidelidad del espíritu rara vez se nota desde fuera. Una persona puede parecer perfecta, pero por dentro estar vacía, sin constancia, sin perseverancia, sin esa continuidad que da al alma su fortaleza interior. La tórtola simboliza esa fidelidad diaria que nadie ve, esa fidelidad silenciosa que sostiene todo. Esa fidelidad que no necesita aplausos ni consuelos. Cuando la persona la pierde, su interior se vuelve como un barco sin ancla. Se mueve con cada viento, se agita por cada emoción, se dispersa por cada problema. La dulzura y el sacrificio de la abeja dorada. El símbolo de la abeja fue el que más tiempo Teresa meditó. Quizás porque ella sabía que la labor espiritual es el aspecto más olvidado de la vida interior. Muchas personas buscan consuelo, paz, signos, emociones. Pero pocas están dispuestas a realizar el trabajo silencioso que transforma de verdad, la purificación de los pensamientos, la disciplina del corazón, la vigilancia interior. La abeja dorada representa ese trabajo profundo que se hace sin testigos. Es el alma que se recoge para ordenar su interior, como quien limpia una casa por dentro. Es la persona que cada día decide ser un poco mejor, aunque nadie lo note. Es la voluntad de renovar las intenciones, de ajustar el corazón, de no dejar que la pereza espiritual tome el control. Teresa decía que la miel espiritual no nace del talento, ni del conocimiento, ni de haber leído muchos libros, sino del esfuerzo íntimo. La miel nace del sacrificio. Y el oro que brillaba en la abeja no era riqueza, era la luz de la gracia
que se enciende cuando el alma trabaja. Cuando la abeja dorada se debilita, aparece la pereza interior. Es el letargo suave que adormece todo. La oración se vuelve pesada, las buenas acciones se posponen, la disciplina se diluye, las prioridades se confunden. El alma no cae, pero se abandona. Para Teresa, este símbolo era crucial porque la labor interior es la que hace posible la transformación. Sin esfuerzo, el alma se queda en la superficie. Sin sacrificio, no hay profundidad. Sin trabajo íntimo, no hay miel. ¿Cómo se relacionan los tres símbolos entre sí? Teresa entendió que estas tres criaturas forman una secuencia natural. El alma primero busca, luego, cuando encuentra un camino, permanece. Y cuando permanece, puede trabajar en sí misma. Sin el ciervo, la tórtola no sabe dónde permanecer. Sin la tórtola, la abeja no tiene dónde construir. Sin la abeja, la búsqueda y la fidelidad se vacían, porque no producen frutos. Son tres luces que se alimentan entre sí, tres movimientos que sostienen la vida interior. El ciervo sin la tórtola se pierde. La tórtola sin la abeja se estanca. La abeja sin el ciervo se dispersa. Teresa lo expresó con una frase luminosa. El alma corre, descansa y trabaja. Así se hace santo el corazón humano. El estado del alma cuando faltan los tres símbolos. En sus notas, Teresa describe que cuando un alma ha descuidado las tres criaturas, se vuelve como un jardín seco, sin agua, sin sombra, sin frutos. No se destruye de un día para otro, pero pierde su armonía interior. Ella menciona 4 consecuencias. La persona pierde claridad. Ya no entiende hacia dónde va su vida. La voluntad se debilita. Las decisiones se vuelven frágiles, inestables. La oración se enfría, no por falta de fe, sino por falta de deseo y trabajo. El corazón se cierra lentamente, pierde sensibilidad, se endurece sin razón. Teresa sabía que este estado no es definitivo. El alma siempre puede renacer. Pero para ello, las 3 primeras criaturas deben despertar. Conclusión. El tríptico del inicio espiritual. La enseñanza de estos 3 símbolos es clara y universal. El alma necesita deseo. El alma necesita fidelidad. El alma necesita trabajo interior. Quien busca, permanece. Quien permanece, se transforma. Quien trabaja, florece. Para Teresa, esta tríada era tan esencial que sin ella no se puede avanzar ni un paso en la vida espiritual. Por eso fueron los primeros símbolos de su visión, porque son los cimientos. En la siguiente parte del relato, Teresa entra en los símbolos más complejos: la transformación interior, el discernimiento y la esperanza luminosa. 3 luces que solo pueden comprender quienes han puesto en orden este primer fundamento. Cuando Santa Teresa avanzó en la comprensión de su visión, se dio cuenta de que las primeras 3 criaturas eran el fundamento del camino interior, pero no su centro. El alma, después de buscar, permanecer y trabajar, entra inevitablemente en una zona más profunda, la zona donde ocurre la transformación, donde se pone a prueba el discernimiento y donde se descubre la esperanza que sostiene en la noche oscura. Teresa decía que la vida espiritual no es lineal ni cómoda. Es un viaje que atraviesa luz y sombra, claridad y confusión, avance y retroceso. Por eso las siguientes 3 criaturas no son suaves ni luminosas como las primeras. Son símbolos de momentos más complejos, más intensos, más decisivos para el alma. Ella escribió: el alma que camina hacia Dios debe morir a sí misma, ver la verdad sin engaños y esperar aún cuando no ve nada. 3 movimientos esenciales: transformarse, discernir, esperar. Las criaturas que representan estos movimientos en su visión fueron la mariposa oscura, el lince y el pez de luz. 1. La mariposa oscura, la transformación interior. La primera criatura del grupo intermedio apareció como una mariposa oscura, completamente distinta de las imágenes de pureza
que había visto antes. Sus alas eran negras, pero no como algo sin vida. Tenían destellos azules, violetas, plateados, como si la luz tratara de abrirse camino a través de una sombra profunda. La mariposa no irradiaba dulzura, irradiaba misterio. Significaba un paso que muchos temen, la transformación interior que duele. Teresa entendió de inmediato por qué no era blanca. La transformación auténtica nunca es blanca desde el principio. Comienza en sombra, comienza en crisis, comienza en confusión, comienza en muerte. Ella hablaba frecuentemente del morir a sí mismo, morir al ego, morir al orgullo, morir a los hábitos que destruyen, morir a los pensamientos que encadenan, morir a la imagen que uno tiene de sí mismo. Es una muerte simbólica, pero dolorosa. Y por eso la mariposa era oscura, porque representa esa fase del alma donde la persona siente que ya no es quien era, pero todavía no sabe quién será. La mariposa oscura es el estado intermedio entre la crisálida y el vuelo, el momento en el que todo parece suspendido. Nada avanza, nada retrocede. Todo se deshace para ser reconstruido. Teresa decía que en esta fase la persona se siente frágil, como si estuviera entre dos mundos. Y es verdad. La transformación interior no ocurre cuando la vida es cómoda y clara. Ocurre en medio del caos silencioso, cuando Dios mueve el alma, a pesar de que la persona no lo percibe. Ella escribió: Dios transforma al alma en sombras antes de vestirla de luz. Pero la mayoría huye de esta mariposa oscura. La rechaza, la teme, le da la espalda. Y al hacerlo, interrumpe la transformación que podría haberla liberado. Cuando la persona se resiste a este proceso, aparecen señales claras: miedo al cambio, apego a lo viejo, incapacidad de soltar, parálisis interior, repetición compulsiva de hábitos que lastiman, necesidad de control para no entrar en lo incierto. El alma quiere volar, pero se aferra a la crisálida. Quiere libertad, pero teme las alas. Por eso la mariposa oscura es uno de los símbolos más profundos de la visión de Teresa. No representa dolor vacío, sino dolor fértil, la sombra que antecede la luz. 2. El lince, el discernimiento espiritual. Mientras contemplaba a la mariposa apareció la segunda criatura del grupo intermedio, un lince. Sus ojos eran intensos, agudos, casi penetrantes. Teresa sintió, de inmediato, que esta criatura no representaba un sentimiento, sino una capacidad, la capacidad de ver más allá de las apariencias. En sus escritos, Teresa hablaba constantemente de los engaños del alma, ilusiones, pensamientos falsos, interpretaciones equivocadas, emociones que parecen verdades, tentaciones disfrazadas de luz, voces interiores que no son de Dios. Ella sabía que el alma humana puede engañarse a sí misma con facilidad y que la mente puede presentar como lógico lo que es destructivo, como bueno lo que acomoda, como verdadero lo que evita el crecimiento. Por eso el lince tenía esa mirada afilada, porque representa la facultad espiritual que permite distinguir entre verdad e ilusión. El lince no simboliza inteligencia mental, simboliza discernimiento interior. La habilidad de ver lo que otros no ven, de percibir la raíz de un problema, de reconocer una emoción disfrazada, de detectar una mentira interna antes de que crezca. Cuando una persona pierde el discernimiento, cae en 3 trampas: falsas voces, pensamientos que parecen inspirados, pero son fruto de miedo o deseo, ansiedad, confusión que surge de decidir sin claridad, ilusión espiritual, creer que se avanza cuando en realidad se retrocede. Teresa lo explicaba así: el alma sin discernimiento es como un cuerpo sin ojos. La ausencia del lince produce decisiones impulsivas, relaciones dañinas, pérdidas de tiempo y caminos equivocados. La persona camina pero no sabe hacia dónde. Actúa,
pero sin luz. Busca señales en todas partes menos dentro de sí misma. Cuando el lince interior está despierto, el alma distingue qué viene de Dios, qué viene del ego, qué viene del miedo, qué viene de heridas pasadas. Teresa advertía que muchas personas, incluso religiosas, confunden impulsos con inspiraciones. Y por eso consideraba este símbolo esencial en su visión. Sin discernimiento, la transformación no llega a completarse, y la esperanza no puede sostenerse. 3. El pez de luz, la esperanza en la noche oscura. La tercera criatura del bloque intermedio apareció no en la superficie, sino en profundidad. Teresa vio algo que brillaba en un espacio oscuro, como si mirara hacia un agua profunda. Era un pez luminoso, pequeño, delicado, cuya luz parecía provenir de dentro y no de fuera. Este pez no representaba búsqueda, ni fidelidad, ni trabajo interior. Representaba algo más misterioso, la esperanza que brilla cuando todo lo demás está en sombra. La imagen se ajustaba perfectamente a lo que Teresa llamaba la noche oscura del alma. Ese estado donde la persona no siente a Dios, no tiene consuelos, no ve frutos, y sin embargo sigue adelante. El pez de luz era la chispa interior que no se extingue, incluso cuando la superficie de la vida está llena de oscuridad. Esta criatura, más que ninguna otra, será la clave para comprender la resistencia del alma. Cuando Santa Teresa siguió contemplando al pez de luz, sintió que entraba en una dimensión diferente de su visión. No era un símbolo que se moviera en el mundo exterior, como el ciervo o la tórtola. Tampoco era un símbolo que actuara en la superficie del alma, como la abeja dorada. El pez aparecía en profundidad, en un espacio oscuro que parecía no tener fondo, como si ella mirara hacia la parte más silenciosa y escondida del espíritu humano. El brillo del pez no era intenso, no iluminaba todo a su alrededor. Era una luz pequeña, humilde, delicada. Una luz que parecía protegerse a sí misma para no ser extinguida por la oscuridad. Y aún así, era suficiente para vencer la sombra. Teresa entendió de inmediato que esta criatura representaba algo que ella misma había vivido en sus momentos más difíciles: la esperanza interior. No la esperanza emocional, ni la esperanza basada en consuelos, ni la esperanza que depende de situaciones externas, sino la esperanza profunda, aquella que permanece incluso cuando todo está oscuro. Ella escribió: «Vi un pez que brillaba sin razones, y comprendí que la esperanza verdadera no necesita razones». 3. El pez de luz, la esperanza en la noche oscura. La esperanza que Teresa describe no es optimismo, no es pensamiento positivo, no es esperar que todo salga bien. Es algo más radical. La certeza silenciosa de que Dios sigue actuando incluso cuando el alma no siente nada. Esta esperanza es la que sostiene al alma en situaciones que ella llamaba noches. Noches de confusión, noches de sequedad, noches de vacío, noches de dudas, noches de silencio interior. El pez de luz se mueve lentamente en estas aguas profundas porque representa la fe que no depende de emociones. La fe que sigue viva aunque no haya consuelo. La fe que no muere aunque parezca que todo alrededor está muerto. Teresa sabía que muchos pierden la esperanza no por un golpe fuerte, sino por agotamiento. La vida cansa. Las decepciones se acumulan. Las preguntas sin respuesta pesan. La soledad interna duele. Y poco a poco, sin darse cuenta, la persona deja de esperar. Deja de confiar. Deja de creer que algo bueno puede renacer dentro de ella. Pero el pez de luz no desaparece completamente. Incluso en almas muy heridas, queda una chispa, una mínima luminiscencia que no se extingue, porque pertenece a lo más profundo del ser humano. Esa chispa es la base de toda conversión futura. Teresa decía: mientras el pez brille, aunque sea poco, el alma vivirá.
¿Qué ocurre cuando la persona pierde esta esperanza? En la visión, Teresa veía que cuando el pez dejaba de emitir luz, el agua profunda se volvía totalmente oscura. Esa oscuridad no era castigo, sino consecuencia natural. Cuando la esperanza muere, el alma ya no tiene punto de referencia. Se desorienta desde dentro. Ella describía este estado con 3 palabras: vacío, desesperanza y apatía. 1. Vacío, como una casa sin habitantes, sin eco, sin calor. 2. Desesperanza, la sensación de que nada vale la pena, de que ningún esfuerzo dará frutos. 3. Apatía espiritual, un cansancio del alma tan profundo que ya ni desea orar, amar o cambiar. Este es uno de los estados más peligrosos para Teresa, no porque la persona sea culpable, sino porque se siente incapaz de moverse. El alma sin esperanza es como un barco sin vela. Flota, pero no avanza. Vive, pero no crece. Por eso el pez de luz es una criatura tan delicada, porque representa la parte del alma que más fácilmente puede ser herida, pero también la que más profundamente puede renacer. La relación entre las 3 criaturas intermedias. Cuando Teresa unió los símbolos, comprendió que la mariposa oscura, el lince y el pez de luz no podían entenderse por separado. Son partes de un mismo proceso. La mariposa oscura representa la transformación, el momento donde el alma debe dejar morir lo viejo. El lince representa el discernimiento, la claridad necesaria para no caer en engaños durante la transformación. El pez de luz representa la esperanza, la fuerza interior que sostiene al alma mientras camina por la sombra. Si falta uno, los otros se dañan. Sin la mariposa, no hay transformación profunda. El alma se estanca en su forma antigua. Sin el lince, la persona se pierde en caminos falsos. Cree que avanza, pero se engaña. Sin el pez de luz, la sombra se vuelve insoportable. La persona abandona el camino porque ya no encuentra razón para seguir. Teresa veía estos 3 símbolos como 3 pruebas centrales del alma. La prueba del cambio, aceptar morir por dentro para renacer. La prueba de la verdad, distinguir lo que viene de la luz y lo que viene del ego. La prueba de la noche, sostener la esperanza cuando ya no se ve nada. Ella afirmaba que todo cristiano atraviesa estas pruebas, aunque no lo sepa. La vida espiritual no es una línea recta hacia el cielo. Es una espiral que sube y baja, que ilumina y oscurece, que abre y cierra, que exige y libera. La mariposa oscura enseña humildad. El lince enseña lucidez. El pez de luz enseña perseverancia interior. Quien integra estos 3 símbolos alcanza un grado de madurez espiritual que no depende de circunstancias ni de consuelos. Es el alma que puede soportar la noche sin perder la luz. Es el alma que puede transformarse sin romperse. Es el alma que puede ver la verdad sin miedo. Conclusión de los símbolos intermedios. Teresa termina esta parte de su visión diciendo: las sombras transforman, la verdad guía, la esperanza sostiene. Y comprendió que estas 3 criaturas eran el centro del camino interior porque revelaban lo más difícil, que el mayor crecimiento ocurre en medio de la oscuridad, que la mayor claridad nace al atravesar el engaño y que la mayor luz aparece cuando no se ve nada. Las criaturas intermedias no castigan ni advierten. Simplemente muestran lo que el alma necesita abrazar para llegar a la última fase del camino. Y así, después de la transformación, la lucidez y la esperanza, Teresa se preparaba para el símbolo final, el más misterioso y decisivo de todos: el cuervo carmesí. El cuervo carmesí y la restauración del alma. Cuando Santa Teresa llegó al último símbolo de su visión, sintió una mezcla de respeto y temblor interior. Las primeras 6 criaturas habían revelado el fundamento, las pruebas y la esperanza del camino espiritual. Pero el 7º símbolo no se parecía a ninguno de los anteriores.
Era más fuerte, más contundente, más definitivo. Lo vio aparecer no en la luz suave de un amanecer, ni en las aguas profundas, ni en la sombra iluminada de un claustro. Surgió en un cielo rojizo, intenso, como si el horizonte se hubiera teñido de fuego. Y en medio de ese resplandor descendió un cuervo de color carmesí, cuyas plumas brillaban como brasas. Teresa escribió: era cuervo, pero no oscuro; era fuego, pero no quemaba. Comprendió de inmediato que no representaba destrucción, ni castigo, ni mal augurio. El rojo carmesí no era símbolo de violencia, sino de conversión profunda. Era el color de la sangre que da vida, del fuego que purifica, del corazón que vuelve al origen. Por eso esta criatura aparecía al final, porque era el símbolo del arrepentimiento verdadero, ese que no es tristeza ni culpa, sino renacimiento del alma. 1. El cuervo carmesí, símbolo del arrepentimiento profundo. Teresa se preguntó por qué había visto un cuervo, cuando esta ave suele asociarse a lo oscuro o lo inquietante. Pero en su visión, el cuervo no era negro. Era rojo, luminoso, como si cada pluma guardara un fragmento de fuego. Y entonces recordó dos pasajes antiguos que había meditado en su juventud. Primero, Elías. Cuando el profeta se escondió en el desierto, sin fuerzas, sin consuelo, sin dirección. Fueron cuervos quienes le llevaron alimento, no ángeles, no palomas. Cuervos, criaturas que para muchos simbolizan lo impuro, pero que en aquel momento fueron mensajeros de vida. Segundo, Noé. Antes de que la paloma regresara con el ramo de olivo, fue un cuervo el que salió para comprobar si la tierra comenzaba a renacer. El cuervo fue el primer mensajero de la restauración. Por eso Teresa comprendió. El cuervo es símbolo del alma que reconoce su necesidad de volver. El arrepentimiento es el alimento que Dios envía a quien está en sequedad. Y también es la señal de que la tierra interior empieza a abrirse para un renacer. Pero el cuervo de su visión era carmesí, porque el arrepentimiento verdadero no es oscuro, no nace del miedo, no nace de la culpa tóxica, no nace del castigo. El arrepentimiento profundo, el que Teresa llamaba conversión, nace de una luz fuerte, una luz que revela la verdad del alma sin destruirla. Por eso la criatura brillaba, porque representa el momento en que la persona reconoce la distancia entre quién es y quién podría ser. No con desesperación, sino con claridad amorosa. Arrepentimiento como reinicio del alma. Para Teresa, el arrepentimiento auténtico no es mirar atrás con dolor, sino mirar adelante con decisión. No es lamentarse por haber caído, sino levantarse con más fuerza. No es quedarse en las sombras, sino volver al fuego interior. Ella lo expresó así: quien se acusa con verdad ya está renaciendo. El cuervo carmesí no venía a juzgar, venía a iluminar el punto exacto donde el alma puede renacer. Porque el arrepentimiento profundo no es cierre, es puerta, es inicio, es semilla. Es ese momento de honestidad brutal donde la persona se dice la verdad sin defensas, sin excusas, sin máscaras. Y en ese instante, Dios puede reconstruir lo que la tibieza, la confusión y la sombra habían apagado. ¿Qué ocurre cuando la persona rechaza la corrección interior? Teresa veía claramente que muchas almas no rechazan a Dios, sino el proceso de conversión. Quieren luz sin transformación, quieren paz sin autocrítica, quieren consuelo sin cambio. Pero cuando la persona se niega a ver sus errores, a rectificar, a volver a empezar, el cuervo carmesí pierde su brillo, y el alma cae en un estado que Teresa describía como anestesia interior. Ella escribió 5 consecuencias de ignorar todos los símbolos, y especialmente el último. 1. Pérdida de sensibilidad interior. La persona deja de percibir lo que antes la movía. Las cosas profundas ya no conmueven. El alma se vuelve espesa. 2. Desorientación. Las decisiones se vuelven confusas. Nada parece tener sentido.
La persona siente que camina sin mapa. 3. Dureza de corazón. No es crueldad, es un cierre emocional. Como si el alma se cubriera con una coraza para no sentir dolor, pero también deja de sentir luz. 4. Rutina espiritual. La vida interior se vuelve mecánica, automática, sin fuego. Se ora por costumbre, no por amor. Se actúa por deber, no por convicción. 5. Falta de paz, la más sutil y más dolorosa. Un ruido interior constante, una inquietud que no desaparece, una sensación de estar lejos de uno mismo. Para Teresa, estas 5 señales eran las marcas de un alma que necesita el cuervo carmesí, pero que se rehúsa a dejarlo entrar. 2. El sentido del séptimo símbolo. Al llegar a este punto de su visión, Teresa comprendió algo decisivo. El cuervo carmesí no representa perfección moral, sino valentía espiritual. La valentía de decir, estoy equivocado. Necesito volver a empezar. No soy quien creía. No quiero seguir así. Teresa veía que ese acto simple, la honestidad interior, es lo que más abre las puertas del alma. Es un golpe de luz tan fuerte que ilumina todas las sombras previas. Por eso el cuervo era rojo, rojo como la sangre que da vida, rojo como el fuego que purifica, rojo como un amanecer después de una larga noche. No es símbolo de culpa, es símbolo de renacimiento. Teresa escribió: Dios no rechaza al alma que vuelve. El alma se rechaza a sí misma cuando no quiere volver. Y así, con el último símbolo, su visión empezaba a cerrarse como un libro que vuelve a su portada, revelando que todo lo mostrado era un mapa interior, una guía para la restauración del corazón humano. Cuando la figura del cuervo carmesí comenzó a desvanecerse, Teresa comprendió que no estaba simplemente presenciando un símbolo aislado, sino el cierre de un proceso interior que había atravesado desde la primera criatura. Su visión no era una serie de imágenes desconectadas, sino un recorrido completo por el estado del alma humana, desde la búsqueda inicial hasta la conversión final. Y fue entonces cuando vio lo que sucede cuando una persona ignora no solo al séptimo símbolo, sino a todos los anteriores. La visión no se volvió oscura, sino silenciosa. Un silencio profundo, tenso, que Teresa describió como el vacío de un jardín sin vida. 2. Las consecuencias de ignorar los 7 símbolos. Teresa siempre insistió en que Dios no castiga al alma con oscuridad. Es el alma la que se apaga cuando deja de cuidar su luz interior. La visión le mostró, con una claridad que ella misma decía, que la estremeció. Lo que ocurre cuando la persona descuida sistemáticamente cada una de las 7 criaturas. No era un castigo, era un resultado, una lógica espiritual que se cumple por sí sola. 1. Pérdida de sensibilidad interior. El primer síntoma es casi imperceptible. El alma deja de percibir las pequeñas inspiraciones. Lo que antes conmovía, ya no toca. Lo que antes despertaba gratitud, ahora pasa desapercibido. Lo que antes llenaba de sentido, ahora parece normal. Teresa lo explicaba así. El alma deja de oír no porque Dios no hable, sino porque el ruido interior la domina. 2. Desorientación profunda. Cuando la vista interior se nubla, la persona pierde dirección. Todo parece confuso. Las decisiones se vuelven pesadas. La vida se divide en fragmentos sin un centro. Es el resultado de perder al ciervo blanco y al lince. Sin deseo y sin discernimiento, el alma no sabe hacia dónde andar. 3. Dureza de corazón. Teresa decía que el corazón no se endurece de golpe, sino por pequeños rechazos a la verdad, por cada vez que evitamos una corrección, por cada vez que justificamos lo injustificable, por cada vez que cerramos los ojos a algo que sabemos que debemos cambiar. La dureza de corazón no es crueldad, es un escudo emocional creado para no sentir dolor, pero que también impide sentir amor. 4. Rutina espiritual. Este es uno de los estados que más preocupaban a Teresa. La persona hace todo bien,
reza, cumple, obedece, trabaja, pero sin fuego, sin vida, sin frescura, sin deseo. Se vive desde la costumbre, no desde el corazón. Y por eso el alma se vuelve opaca, como un metal que deja de brillar. 5. Falta de paz. La consecuencia final no es tormenta, sino inquietud sutil, una sensación de estar lejos de uno mismo. Un movimiento interior constante, una incapacidad de descansar plenamente. Para Teresa, esta pérdida de paz era como una pequeña grieta por donde escapa toda la luz interior. Y entonces entendió. El cuervo carmesí es el único símbolo capaz de revertir todo el proceso. Porque donde el alma reconoce la verdad, allí comienza la restauración. 3. Últimas palabras de Teresa sobre la visión. Teresa escribió muy poco sobre esta experiencia porque obedecía a sus confesores, quienes temían que el simbolismo fuera malinterpretado. Pero lo poco que dejó es extraordinario. Hay 3 elementos en sus palabras finales. A. Consejo espiritual. Ella escribió: si ves que una de estas criaturas se apaga en ti, no temas, no corras, no te escondas. Mírala con verdad. La luz vuelve siempre al corazón que la busca. Para Teresa, el alma no debía obsesionarse con su estado, sino observarlo con humildad. Ver la verdad sin miedo es ya un acto de conversión. B. Oración o reflexión final. En un párrafo breve, casi como una oración escrita en susurro, dijo: Señor, devuélveme el deseo si lo he perdido, la fidelidad si me he cansado, el trabajo si me he dormido, la transformación si la he rehusado, la verdad si me he confundido, la esperanza si se ha apagado, y el corazón nuevo si he dejado de volver a ti. Esta oración no pide grandezas, pide volver al origen, pide volver a empezar. C. Propósito para el alma. Finalmente, Teresa concluye su manuscrito con una frase que parece el cierre perfecto de la visión. No temas mirar dentro. Allí están todas tus criaturas. Allí te espera Dios. Ella entendió que las 7 criaturas no son seres externos, sino movimientos internos. Son estados del alma. Son partes de la vida espiritual que existen dentro de cada persona, creyente o no, religiosa o no. 4. Conclusión. La restauración del alma. Cuando la visión se cerró, Teresa se sintió como si hubiera atravesado un jardín en sombra. Un jardín donde había visto luces, animales, símbolos, movimientos, silencios y un fuego rojo al final. Pero lo importante no eran las imágenes, era el mensaje. Ella lo expresó con su metáfora más hermosa. El alma es un jardín que siempre puede renacer. La luz interior nunca se pierde, solo se oculta, y quien cuida a sus criaturas, florece. En ese jardín interior, el ciervo blanco abre los caminos, la tórtola sostiene el tiempo, la abeja dorada construye dulzura, la mariposa oscura transforma la sombra, el lince revela lo verdadero, el pez de luz ilumina la noche, y el cuervo carmesí llama al renacimiento. Ella sabía que estas figuras no existen fuera, no vuelan, no nadan, no caminan, viven dentro, son parte del alma humana. Por eso sus últimas palabras fueron: estas criaturas no existen fuera, existen dentro de ti. Si las cuidas, te salvarán. Si las ignoras, te dormirás. Si las escuchas, resucitarás. Y así, con esa frase llena de fuego, Teresa cerró la revelación. Una visión que no era una advertencia, sino una invitación a despertar, a mirar hacia adentro, a encender lo que estaba apagado, a restaurar lo que estaba herido. Una invitación a volver a la vida.